Bueno, en primer lugar, el momento evidentemente está caracterizado por, podríamos decir, la puesta en marcha, la apertura hace un año escasamente de un proceso de paz y normalización política que, pues, como comprenderéis, teniendo en cuenta cuál es el pasado más cercano de este país, pues nos está llevando evidentemente muchas de nuestras energías, ¿no? No estamos en un país, desgraciadamente, que tenga una política normalizada, una vida política normalizada, y eso evidentemente exige hacer ese trabajo previo con ese objetivo, evidentemente. Entonces, yo creo que en estos momentos, a la hora de ver un poco cuál es la situación en ese sentido, hay que señalar de dónde venimos, ¿no? Y de dónde venimos, bueno, pues en primer lugar hay que decir que somos deudores de una experiencia acumulada en el tiempo durante por lo menos más de 30 años en lo que se refiere a experiencias de resolución del conflicto, intentos de modelos de resolución del conflicto. Los y las que ya peináis caras, pues recordaréis un poco todo aquello del proceso de Argel a finales de los 80. Otro intento fue el de Lizarra-Garazi en el 98 y últimamente, en los últimos tiempos, lo que se hizo en el Loyola-Ginebra en el 2006-2007. No me voy a extender en las características de cada uno, pero sí decir que cada una de estas experiencias significan modelos diferentes y que cada una de ellas han dejado un pozo sin el cual pues, no es posible entender el momento actual, ¿no? Y en resumen podríamos decir que esas experiencias han dejado varias ideas, yo diría que dos principalmente: la necesidad de un modelo negociador inclusivo y, por otra parte, la idea de que el pueblo vasco tiene derecho a decidir libremente su futuro, un concepto que pensamos que es vastamente apoyado por la mayoría social vasca, ¿no? Y luego, evidentemente, también para entender este momento político hay que hacer referencia a la reflexión estratégica de la izquierda abertzale en los últimos 3 años, una reflexión estratégica que tiene su origen en el final del proceso de Loyola-Ginebra del 2006-2007, en el cual la izquierda abertzale hace un balance autocrítico de su actuación, pone sobre la mesa y solicita a toda la militancia que haga una aportación estratégica a corazón abierto. Todo se vuelve a poner sobre la mesa, no es una simple adecuación de estrategia. Y bueno, pues como ya conocéis, un proceso del cual se extrajeron dos conclusiones principales, ¿no? Una, que no hay Estado para un esquema negociador, no hay Estado para un esquema negociador. Estado, además, no estamos hablando de gestores de Estado, es una posición que va más allá de quién gestiona en cada momento el gobierno del Estado español. No están preparados para una solución dialogada, podríamos decir, y por lo tanto, en consecuencia, es necesario incrementar al máximo posible la presión democrática, la presión política, que en su momento se valoró tenía que ir más allá del sector que históricamente ha representado la izquierda abertzale en este país y abarcar esa mayoría social de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Y dos, como consecuencia de esta reflexión, para poder poner en marcha esa gran alianza soberanista por el derecho a decidir y la resolución del conflicto en claves democráticas, se valoró y se apostó por las vías pacíficas y democráticas a la hora de posibilitar la puesta en marcha de toda esa apuesta. Y luego hay un concepto que es fundamental a la hora de entender qué es lo que está haciendo la izquierda abertzale en este país, se podrá estar de acuerdo o no, pero para entenderlo, y es el concepto de unilateralidad. En ese momento se valoró que había una posición de inmovilidad, de inmovilismo por parte del Estado, pero que eso no tenía que ser un obstáculo insalvable. Es más, la izquierda abertzale decidió que frente a esa inmovilidad, a ese inmovilismo, debía de moverse, debía de dar pasos adelante para posibilitar nuevos escenarios y ir haciendo posible esa nueva mayoría social y política. Y es ese concepto de unilateralidad el que asegura la irreversibilidad de esa apuesta política, porque es una apuesta fruto del convencimiento, fruto de las decisiones propias y no de acuerdos que se hayan podido alcanzar con alguna otra parte, ¿no? Y bueno, pues es evidente que para nosotros este marco, como digo, no es un marco democrático, es necesario un cambio. Insistimos en que ese cambio político, si se pudiera escoger, evidentemente, tendría que darse en base a un planteamiento negociado con el Estado, ¿no? Pero también somos conscientes de cuál es la realidad. Ese cambio político negociado solo es posible cuando hay voluntad democrática por las partes.
y hay herramientas habilitadas para ello. El caso de Quebec podría ser una referencia, pero no es el caso del Estado español. Niega permanentemente esa posibilidad y nuestra posición es que será totalmente necesario bueno, pues conseguir ir trabajando para conseguir mayorías políticas y sociales suficientes que permitan a este país, si le permite una salida negociada, pues una salida por la vía de los hechos, ¿no? Que nos permitan irnos exactamente igual, pues que yo creo, salvando las distancias y las diferencias que también son enormes, pues está ocurriendo en el caso de Cataluña, ¿no? En definitiva, nuestro reto aquí es que los soberanistas, toda esta gran mayoría social que decimos que existe en favor del derecho a autodeterminación, etcétera, etcétera, que como ha dicho Brandner, pues también existe en el caso de Cataluña, esa gran mayoría social convertirla en una mayoría política, por lo tanto, también electoral, una mayoría que siempre va a tener que tener la mano tendida hacia el Estado para hacerlo de manera negociada, pero es evidente que esa estrategia tiene un límite y que llegará el momento en que habrá que decidir si el Estado... Y bueno, por último, quisiera hacer un poco de referencia al tema electoral. Tenemos unas elecciones para el 21 de octubre que pensamos para el país son de gran importancia y para las fuerzas que en estos momentos están coaligadas en Euskal Herria Bildu, pues también. La izquierda soberanista tiene por primera vez la oportunidad de ser fuerza hegemónica en las elecciones al Parlamento de Vitoria. Y bueno, nosotros tenemos que decir que en primer lugar llegamos ya con un acuerdo entre 4 partidos políticos, porque bueno, aunque las cosas se amortizan muy rápido, ¿no? Se habla de Bildu, pero Bildu son 4 partidos políticos, donde está la izquierda Abertzale, donde está Euskal Alkartasuna, donde está Aralar, donde está Alternativa, y para nosotros nos parece que llegar en un acuerdo, en formato de acuerdo, ya es una ventaja adquirida y también es una gran ventaja el hecho que ese formato haya pasado por el test de las urnas en 2 ocasiones, en las elecciones municipales y provinciales de hace año y pico y las españolas de noviembre del año pasado, y pues ha sido un test que se ha pasado pues, con resultados más que satisfactorios, ¿no? En ese sentido, pensamos que a pesar de los déficits democráticos que estamos viendo en este momento político, la posición política y social de la izquierda soberanista es, sin ninguna exageración, la más potente de los últimos 50 años, me atrevería a decir. Y la fortaleza de los independentistas vascos no radica tanto en cómo hemos sabido hacer frente históricamente a la estrategia del Estado, etcétera, etcétera, que también, sino en la apuesta que en estos momentos hay sobre la mesa por el proceso de paz, por el proceso de normalización política y, cómo no, en lo que se refiere a esa oferta de izquierda transformadora y que es percibida por la sociedad vasca como una oferta que por lo menos plantea hacer política y las cosas de una manera totalmente diferente, ¿no? A mí todo quiero insistir que el objetivo de Euskal Herria Bildu, evidentemente en las elecciones, va a ser sacar el mejor resultado posible y en la medida que pueda conformar gobierno, pero incluso en ese caso el principal objetivo será utilizar todo ese ámbito de poder institucional y político para seguir invirtiendo en la viabilidad del proceso de paz y del proceso de normalización política. Pero estamos planteando en estos momentos una serie de medidas de choque que pensamos que son posibles de aplicar en estos momentos y que tienen como objetivo priorizar por encima de todo y blindar el gasto social, ¿no? Es evidente que decimos recortes no, bueno, recortes no, cuando entra menos pasta, y esto es como en casa, hay que ver dónde nos ajustamos el cinturón, y en una institución es algo parecido. Hasta ahí en eso estamos de acuerdo, en lo que suelen decir públicamente otros gestores de la derecha o incluso del Partido Socialista, ¿no? Pero donde se demuestra tú quién eres y tú qué buscas y qué quieres, es precisamente cuando priorizas de dónde se puede cortar y de dónde no se puede cortar. Y desde luego, pues en Euskal Herria Bildu y en la gestión que estamos haciendo, por ejemplo, en la Diputación de Guipúzcoa, somos muy conscientes, por ejemplo, en la práctica lo que hemos hecho, el presupuesto de este año 2012, aunque se ha reducido en números globales, porque hay también una disminución de los ingresos, la parte absoluta y porcentual de lo dedicado a gasto social no solamente se ha contenido, o sea, se ha mantenido en los mismos
parámetros, sino que incluso se ha incrementado en algunos puntos, ¿no? Y por lo tanto, nosotros lo que decimos es, se puede recortar, pero se puede recortar de otras cosas, de políticas que teníamos de cuando éramos ricos, de todas estas obras de los trenes de alta velocidad, de los superpuertos, de las grandes infraestructuras, que no puede permitirse un país mientras hay gente a la cual se le está quitando la renta de garantía de inserción o se le está recortando en temas como la ley de dependencia, ¿no? En ese sentido, desde la Diputación de Guipúzcoa, por ejemplo, estamos haciendo y tomando medidas para que la ley de dependencia no sea aplicable en estos territorios, y si en la práctica es efectivamente aplicable porque no tienes más narices, se buscó también el modo para que esa misma gente pueda recibir ayudas paralelas creadas por la Diputación para compensar esa falta de ingresos, ¿no? Con una apuesta evidentemente muy clara por otro modelo radicalmente de tributación, aumentando la progresividad de las tablas del IRPF, recuperando por ejemplo el impuesto de grandes fortunas, este es de nueva creación, ¿no? Recuperando el impuesto sobre patrimonio, etcétera, etcétera, y bueno, desde una mayoría que no es absoluta, hay que recordar, estamos haciendo este tipo de políticas que pensamos, pues bueno, son necesarias, demuestran que la izquierda tiene alternativa y sobre todo son importantísimas a la hora de ir rompiendo esa sensación de que se nos quiere imponer desde la gestión institucional clásica de derechas vinculada al capital financiero, etcétera, etcétera, de que solamente la derecha sabe hacer política económica y contra este gran monstruo que es la crisis económica mundial no se puede hacer nada. Sí se puede hacer, pero para eso hay que alcanzar cotas de poder, nuevas mayorías sociales y empezar a mover las cosas.